Entonces el apóstol Pablo dice, veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces aquí nosotros tenemos que entender que gracias a la revelación de Dios a Pablo, todo ser humano tiene una ley del pecado que está en el cuerpo físico, en los miembros del cuerpo físico. Esa ley la estaba reconociendo no un muerto espiritual, no una persona con su alma condenada al infierno, no. La estaba reconociendo un nacido de nuevo, una persona salva de toda condena judicial, con su alma salvada y con vida eterna, lleno del conocimiento de Dios y lleno del Espíritu Santo. Esa persona, el apóstol Pablo, no tú, no yo, el apóstol Pablo estaba reconociendo que en él había una ley del pecado que estaba en sus miembros, en su cuerpo físico. Es por eso que el apóstol Pablo, no tú, no yo, no gente común y corriente, con desconocimiento bíblico, sino que el apóstol Pablo, con conocimiento bíblico en manera casi completa. El apóstol dice y exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es arrepentimiento, es un reconocimiento. El apóstol Pablo se está mirando a sí mismo y dice, en mi cuerpo hay una ley, la ley del pecado. Una ley es algo que se tiene que obedecer. El cuerpo humano la va a obedecer siempre. Ley del pecado. Entonces, el arrepentimiento que el Señor Jesucristo comenzó a demandar antes de ir a la cruz del Calvario, cuando Él empezó a pregonar, arrepentíos y creed en el Evangelio, ese arrepentimiento es reconocimiento de que nosotros, todo el tiempo que nuestras almas estén incorporadas en nuestro cuerpo, vamos a cometer desobediencias a Dios, a sus mandamientos, vamos a pecar. En Gálatas 3:24, Gálatas capítulo 3, versículo 24, el apóstol Pablo nuevamente, lleno del conocimiento de Dios, por supuesto, dice, de manera que la ley de los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no codiciarás, no mentirás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, guarda el día de reposo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, no codiciarás, no cometerás adulterio, la ley de los mandamientos de Dios, expresados en estas ordenanzas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa una guía, un tutor. Nuestro ayo para guiarnos a Cristo. Es decir, Dios dio la ley para que el hombre entendiera que hay algo en él, en el ser humano, que le va a impedir siempre, toda su vida, cumplir la ley. Es decir, obedecer los mandamientos. Cuando el ser humano desobedece un mandamiento de la ley de Dios, del mandato de Dios, peca. Y en ese momento entra el ser humano en un proceso de muerte, porque el ser humano no es unitario, no es cuerpo. Por eso hablo de un proceso de muerte. El ser humano es espíritu, cuerpo y alma. El espíritu humano es lo que le faculta al ser humano poder percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Es por eso que en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo nuevamente, escribiendo a los Corintios, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir con el Espíritu, se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga. Bueno, ahí tenemos la diferencia entre un hombre muerto espiritualmente, un hombre natural, versus, en contraste con el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que estuvo muerto espiritualmente por haber pecado, pero por haberse arrepentido, haber reconocido que estaba precisamente muerto espiritualmente, destituido de la gloria de Dios, porque Dios no es Dios de muertos. Como dijo el Señor a los judíos en Mateo 22:32, Dios es Dios de vivos. Habiéndose reconocido en la gravísima situación espiritual en que el ser humano está al pecar contra Dios, muerto espiritualmente, judicialmente con su alma condenada a la muerte, porque el alma ha pecado. El pecado ha hecho entrar al ser humano en un proceso de muerte que ha iniciado con la muerte de su espíritu.
Y luego ese proceso de muerte que inició al pecar con la muerte del espíritu va por el cuerpo. El cuerpo humano, donde está la ley del pecado, que va a hacer pecar siempre al ser humano contra Dios, acusa recibo, percibe de que el espíritu murió. Entonces el cuerpo humano detiene su regeneración celular, su sistema inmunológico queda deprimido, en tanto vaya avanzando el tiempo, la capacidad de regeneración celular del cuerpo o el sistema inmunológico del cuerpo va a estar cada vez más deprimido y la lucha contra las enfermedades va a ser cada vez menos exitosa, y por lo tanto también el cuerpo entra en este mismo proceso de muerte que le afectó al espíritu. Entonces el cuerpo tiene su propio proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Entonces el cuerpo detiene su juventud, se detiene, el ser humano empieza a dejar su juventud, empieza a envejecer cada vez más, el ser humano empieza a enfermar más, a envejecer cada vez más, hasta que un día el cuerpo también morirá. Morirá, producto de que el ser humano pecó contra Dios. En Romanos 6:23 leemos el acta de los decretos de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. Al pecar, el ser humano entra en muerte. Y como el ser humano es trino, lo primero que muere en el ser humano es el espíritu. El ser humano queda muerto espiritualmente por haber pecado, desconectado de Dios, incapacitado para poder tener una relación con Dios, percibir al Espíritu de Dios. Es un hombre natural meramente, un hombre animal, como dice en el original. 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. Ahora, el ser humano que ha muerto espiritualmente, ahora su cuerpo acusa recibo, y el cuerpo empieza su propio proceso de muerte. Eso le va a tardar años al ser humano. Pero antes de que muera el cuerpo, porque el proceso de muerte va por el alma, muere el espíritu, luego, andando el tiempo, el cuerpo también entra en su propio proceso de muerte, y un día el cuerpo también va a morir. Y el proceso de muerte va por el alma. Entonces, claro, Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. El alma al pecar, al cometer un pecado, hace que el espíritu muera, o sea, producto de la desobediencia del hombre, del alma humana, porque es el alma la que toma las decisiones, es el alma la que oye, es el alma la que escucha a través de las orejas del cuerpo, es el alma la que habla a través de la boca del cuerpo, es el alma la que mira a través de los ojos del cuerpo. Los ojos son la ventana del alma, el alma ve el mundo a través de los ojos del cuerpo. Pero un día el cuerpo, al morir el cuerpo, el alma abandona el cuerpo y el alma va a la eternidad. Pero si el alma va a la eternidad sin que el espíritu del ser humano haya nacido de nuevo, es decir, muerto espiritualmente, entonces el alma va a un lugar que se llama el infierno, que es una antesala nada más en tormentos en espera del juicio ante el gran trono blanco. Entonces, la urgencia que tiene el ser humano es nacer de nuevo. Es por eso que el Señor le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del Espíritu y del agua no puede entrar en el reino de Dios. El ser humano tiene que prestar oídos a la Biblia, al agua, porque el ser humano necesita nacer del agua y del Espíritu Santo de Dios. Pero la desgracia del ser humano es que no quiere prestar oídos a la palabra de Dios, que está escrita en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia. No quiere. Tampoco el ser humano quiere reconocer su estado espiritual, en que el hombre está parado ante Dios. No quiere reconocer su estado espiritual, que está muerto espiritualmente por haber pecado, vive en este mundo muerto espiritualmente. Todas estas personas que están conduciendo sus carros, sus vehículos, estas personas que están vendiendo diarios, están muertos espiritualmente. Van a trabajar, están volviendo de sus oficinas, del trabajo, a sus casas, pero están muertos espiritualmente.
Por eso no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso que les cuesta entender la Biblia. Y por eso que no quieren prestar oídos a la Biblia. No quieren prestar oídos a la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que Adán, cuando infringió el mandamiento, cuando comió del fruto que Dios le mandó no comer, desobedeció, pecó? Eso es pecar. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, el mandamiento de Dios. Porque el pecado es infracción de la ley. Es una transgresión al mandamiento. Ahora, Adán cuando pecó, empezó a evadir a Dios. Todas estas personas evaden a Dios. Cuando les hablo de Cristo se asustan, están muertos espiritualmente. No saben que están destituidos de la gloria de Dios, o sea, no lo han reconocido. Y no quieren ir a aquel que les puede salvar, que es Cristo. La gente está muerta espiritualmente. Aquí vienen, por ejemplo, caminando personas que son zombies espirituales, muertos espiritualmente. Es un chico muerto espiritualmente. Cuando uno le habla de Cristo, aparta el oído, igual que Adán. Adán apartó el oído de Dios. Dios le empezó a llamar a Adán. ¿Dónde estás tú? Y Adán empezó a evadir a Dios. Una vez que Adán había infringido el único mandamiento. Uno solo. Dios a los judíos le dio 10 mandamientos. A Adán le dio uno. Cuando Adán desobedeció ese único mandamiento, de inmediato entró en ese proceso de muerte, que para Adán y para todos los seres humanos, me incluyo, inició con la muerte de nuestro espíritu. Entonces Adán quedó muerto espiritualmente por haber pecado. Su alma viva, su cuerpo físicamente vivo. Y en ese estado de muerto espiritualmente, Adán empezó a evadir a Dios. Se escondió entre los árboles del huerto. Y Dios empezó a llamar al muerto espiritual Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? Y Adán se escabulló entre los árboles del huerto, ocultándose. Así hacen las personas, se ocultan, evaden a Cristo. No quieren oír de Cristo y Cristo les llama. ¿Dónde estás tú, muerto espiritual? Vas marchando rumbo al infierno. Yo te quiero salvar. Dice en Hechos 4:12 el apóstol Pedro, respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación. Salvación de irse al infierno por haber pecado contra Dios, porque el pecado se condena con la muerte del alma. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, salvo de ir al infierno, en ningún otro. ¿Y qué es lo que hacen los seres humanos? Evaden a Cristo, igual que Adán evadía a Dios cuando le llamaba en el huerto. Adán estaba muerto espiritualmente, y tú también estás muerto espiritualmente, evadiendo a Cristo. En Juan 10:9 el Señor ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo del infierno. El hombre no quiere reconocerse como está ante Dios, en el aspecto espiritual, moral y judicial. El hombre, en estos tres aspectos, en el aspecto espiritual, moral y judicial, el hombre está muerto espiritualmente, moralmente corrompido, y su alma judicialmente condenada a la muerte. Y necesita imperiosamente el hombre nacer de nuevo espiritualmente, abandonar su estado de muerte espiritual. En lo moral, el ser humano está corrompido, jamás podrá evitar desobedecer a Dios. El hombre tiene que reconocerse que está moralmente corrompido y lo va a estar hasta que se muera. La religión inventó la expresión arrepiéntete de tus pecados para ser salvo. Eso es mentira. El arrepentimiento nunca está vinculado a los pecados. Cuando el Señor inició su ministerio en la tierra, comenzó a demandar en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jamás el Señor dijo, arrepentíos de vuestros pecados nada más, no. Arrepentíos de cómo estáis moralmente, espiritualmente y judicialmente. Arrepentíos de lo que ustedes son en lo moral y que serán hasta que se mueran en lo moral. El ser humano no quiere arrepentirse, no quiere reconocerse que toda su vida va a pecar contra Dios. Por eso acude a las hojas de higuera, es decir, acude a la religión. Ahí están los pentecostales, los católicos, los adventistas, los luteranos, los anglicanos, los mormones, los testigos de Jehová, los evangélicos, los bautistas. Las religiones siempre te dicen a ti que tú tienes que hacer algo para poder ser justificado, hacer obras. Tienes que dejar de hacer, dejar de pecar, dejar de mentir, dejar de robar, dejar de infringir los mandamientos que por haberlos infringido entraste en el proceso de muerte.
Miren qué estupidez de la religión. La religión engaña al ser humano diciéndole que tiene que arrepentirse solamente de sus pecados y recibir a Jesús en su corazón. Mira, estas dos acciones que dicen los religiosos son obras. Tienes que arrepentirte de tus pecados, son obras. Esas son obras que el ser humano irá a hacer. Tienes que recibir a Jesús en tu corazón, esa es una obra. Yo recibo, es una acción que el hombre hace. Y el ser humano no es salvo por acciones que haga o deje de hacer. El ser humano no es salvo por recibir a Jesús en el corazón. El ser humano no es salvo por arrepentirse de sus pecados, no. El ser humano es salvo arrepintiéndose de lo que él será hasta que se muera. Un pecador. ¿Te das cuenta que es al revés? Y el ser humano no es salvo recibiendo a Jesús en su corazón. El ser humano es salvo creyendo que Cristo, en vez de él, murió por sus pecados. Porque son los pecados los que condenan el alma a la muerte en el infierno. Los pecados. El alma que pecare, esa morirá. Pecar, lo que el ser humano va a hacer hasta que se muera, pecar. Por supuesto que el ser humano no tiene que pecar, eso es una evidente realidad. Pecar es malo, no hay que pecar, eso es una verdad. Pero también la verdad dice que el ser humano jamás podrá evitar en un 100% pecar, jamás podrá evitar pecar. Ahora, el pecado ha condenado el alma a la muerte. Y cuando el alma ha quedado condenada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia quede sin efecto. La sentencia a la muerte del alma quede sin efecto. Nada. Las religiones dicen que sí. Las religiones dicen que tú tienes que dejar el pecado, guardar santidad, portarte bien, cumplir los mandamientos. Por haber incumplido un mandamiento, tu alma quedó condenada a la muerte. Y la religión te dice que ahora tú tienes que cumplir los mandamientos, dejar del pecado, que ya no los cumpliste, ya no cumpliste la ley. Cumplir la ley es nunca infringirla. Pero la religión te dice, tú serás salvo ahora cumpliendo los mandamientos. Dejando de infraccionar la ley, dejando de pecar. Pero ya pecaste. Y el pecado cometido ha condenado tu alma a la muerte. Y no hay nada en lo absoluto que tú puedas negociarle a Dios. Nada que tú le puedas ofrecer para que la sentencia a la muerte de tu alma quede sin efecto. Y esto es lo que el ser humano no entiende. Lo único que le va ocurriendo al ser humano, sin que haya sido sustituido en la cruz del Calvario por Cristo, cuando Cristo lo hizo, nos sustituyó. Eso es lo que es el Evangelio, lo que dice el Evangelio, las buenas noticias de salvación, que el ser humano ha sido completamente sustituido por Cristo. Cristo se dejó crucificar en la cruz, dejándose imputar en la cruz del Calvario con los pecados que el ser humano va a cometer toda su vida hasta que se muera. Para Cristo, ser condenado a la muerte en vez de que el alma humana sea condenada a la muerte. Ahí está la salvación es por sustitución. El ser humano tiene que entender de una buena vez que el pecado se condena únicamente con la muerte. Y el pecado no es promediable con buenas obras, ni tampoco las diferentes sentencias o condenas a la muerte por los diferentes pecados que el ser humano va a ir cometiendo en tanto viva en este mundo. Es un proceso reversible. Repito, en tanto el ser humano, sin que haya sido sustituido por Cristo en la cruz del Calvario, dejándose Cristo imputar con los pecados que vamos a cometer toda nuestra vida, y eso hizo Cristo en la cruz, en 1 de Pedro 2:24 leemos, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está la salvación. Cristo en vez de ti. Él es el inmortal, el que puede volver a vivir después de morir. Si tu alma es condenada a la muerte por los pecados que tú vas a cometer, tu alma condenada a la muerte no puede volver a vivir, mas Cristo sí. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, el mismo Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, días antes de ir, dijo estas palabras muy importantes para todos nosotros. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El mandamiento que Dios Padre le dio a Dios Hijo fue que Él, que tiene poder de volver a vivir después de morir, pusiera la vida de Él en vez de la tuya, en vez de la vida mía.
Por lo tanto, en la cruz del Calvario a Cristo le fueron imputados los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, para dejarte a ti totalmente impune de toda condena. Porque si Cristo se dejó cargar con los pecados que tú vas a cometer toda tu vida, y Él fue condenado en vez de ti, por amor a tu alma, siendo Él aquel que tiene la capacidad de volver a vivir después de morir, tu alma no. Si tu alma es condenada a la muerte por tus pecados, tu alma no puede volver a la vida, tu alma queda condenada eternamente en estado de muerte eterna. Para evitar que tu alma fuera condenada a la muerte por los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, Cristo se puso en vez de ti. Él se dejó clavar en la cruz para Él dejarse imputar o cargar con los pecados que tú y yo cometeremos durante toda nuestra vida, con esos delitos que condenan el alma a la muerte. Una vez que hizo eso Cristo por nosotros, la condena sobre nuestros pecados fue sobre Cristo. Y el Evangelio es la maravillosa pregonación, la buena noticia de salvación de que Cristo, en vez de ti, en vez de mí, en vez de nosotros, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Estos tres versículos son muy importantes. 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso es 1 de Pedro 2:24. Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová, Dios Padre, cargó en Dios Hijo el pecado de todos nosotros. Ese es el segundo versículo importante en el Evangelio. Pero el Evangelio propiamente tal está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a lo que estaba escrito de Él. Estaba escrito que Cristo tenía que venir a sustituirnos. Él, aquel que tiene el poder de volver a vivir después de morir. Cristo. Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Cristo, Dios Padre, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está la sustitución completa. Cristo nos ha sustituido judicialmente. Él se puso en la cruz, dejándose clavar voluntariamente, para Él morir en vez de ti, por los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida. En la persona de Cristo, el Padre imputó los pecados judicialmente, les imputó los pecados de pena de muerte, que se condenan con la muerte, todos tus pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, para darte total y eterna salvación, para que por ningún pecado que tú cometas en esta vida, tú tengas que ser tu alma condenada. Eso significa para tu alma vida eterna. Ni una condena hay. Por todos los pecados que tú cometas, nunca tus pecados te condenarán a la muerte. El que fue condenado a la muerte en vez de ti, el que puso su vida en vez de la tuya, fue Cristo en la cruz del Calvario. Por sustitución, Él en vez de ti, en la cruz del Calvario, Cristo derramó su sangre. En 1 de Juan 1:7 leemos, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Escuchaste? Nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Si tú cometes un pecado, hay un raudal de sangre derramada continuamente. Ese raudal, esa vertiente de sangre es la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Tú eres salvo de tu alma ser condenada a la muerte por tus pecados, creyendo que la sangre de Cristo a ti te limpia de todo pecado. Tú eres salvo creyendo que el pecado se condena con la muerte, que tú por haber pecado entraste en un proceso de muerte irreversible para tu espíritu, cuerpo y alma, que inició con la muerte de tu espíritu, pero que antes de morir físicamente, tu cuerpo, y que tu alma sea condenada a la muerte, tú tienes que arrepentirte. Tienes que creer que el pecado ha condenado a tu alma a la muerte. Tienes que creer que tu espíritu está muerto y necesitas nacer de nuevo. Tienes que creer que vas a cometer pecados porque estás moralmente corrompido hasta que te mueras. Que en tu cuerpo hay una ley del pecado que te va a hacer pecar hasta que te mueras. Tienes que reconocerte así, tienes que arrepentirte de lo que tú eres y seguirás siendo hasta que te mueras. Una persona que jamás podrás evitar pecar.
Es necesario que te arrepientas, que te reconozcas así, porque si no, vas a ser engañado por las religiones. Si tú no te arrepientes, las religiones te van a enseñar mentiras, de que tú podrás en algún momento dejar de pecar, y eso no se puede. Para demostrar Dios al hombre de que jamás podrá dejar de pecar, le dio la ley. Adán la infringió, por eso entró el pecado al mundo. Por eso Adán murió. Una vez que Adán murió espiritualmente, todavía estando físicamente vivo, el cuerpo, y su alma todavía viva, oyendo este muerto espiritual llamado Adán, el primer hombre creado, oyendo que Dios le llamaba, se escondió entre los árboles del huerto. Así están todos los seres humanos muertos espiritualmente, igual que Adán, escondiéndose de Dios, evadiendo el llamado de Dios. Dios llamaba a Adán: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? Y Adán no le respondía, evadía a Dios, se escondía. Todas las gentes del mundo escondiéndose de Cristo. Eso es lo primero que hacen los muertos espirituales. Pero hay una segunda cosa que también los muertos espirituales, con sus almas condenadas a la muerte, hacen también. Se vuelven religiosos. Cubren la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. Adán y Eva, muertos espiritualmente, condenados, sus almas condenadas a la muerte, lo que hicieron, oyendo que Dios les llamaba y no queriendo comparecer ante Dios, se acercaron a una higuera, sacaron sus hojas, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y cubrieron la vergüenza de su desnudez moral, de su cuerpo, que estaba desnudo. Y no pudiendo evadir más a Dios, hicieron esto, se volvieron religiosos y tuvieron que ser confrontados por Dios. Dios llamaba a Adán: ¿dónde estás tú, Adán? Adán, ¿dónde estás tú? Entonces Adán, ya cubierto con hojas de higuera, vestido con hojas de higuera, no pudiendo evadir más a Dios, le responde a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se dan cuenta lo que le responde a Adán? Oí tu voz en el huerto. Los muertos espirituales como Adán, como estás tú, como está todo ser humano, sí puede oír la voz de Dios. En Juan 5:25, el mismo Señor Jesucristo dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Los que la oyeren, vivirán. Es decir, los que oyendo a Dios y creyendo su evangelio, tendrán vida. Adán le responde a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán comió del fruto que le permitió conocer el bien y el mal. Y ahora miró su cuerpo y en el cuerpo está la ley del pecado. En el cuerpo de Adán, que fue tomado del polvo de la tierra, de una tierra desordenada y vacía, estaba ya la naturaleza pecaminosa. Y por eso, para que Adán reconociera que en él estaba morando una ley del pecado, Dios le dio un mandamiento. ¿Acaso Dios no sabía que Adán lo iba a incumplir? Por supuesto que Dios sabía que Adán lo iba a incumplir. ¿Que acaso Dios pensaba que los israelitas iban a cumplir todos los 10 mandamientos? Por supuesto que Dios sabía que los israelitas no la iban a cumplir, la ley de los mandamientos. Y tú, mi querido amigo, ¿tú crees que vas algún día a dejar de pecar? De infringir la ley de los mandamientos? No podrás, porque tal como dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:24, la ley, de manera tal que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo es un palo de madera que se planta en el campo para ayudar a los árboles a crecer derechos. Es un guiador, es un tutor. La ley de los mandamientos ayuda al ser humano a entender que algo malo hay en él, una incapacidad moral para poder obedecer a Dios. Desobedecer a Dios es pecar, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, guiarnos a Él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12, lo está predicando el apóstol Pedro.
La ley Dios la dio no para que el hombre, intentando cumplirla, obedeciendo sus mandamientos, fuera justificado, fuera salvo. No, porque el Señor sabe que el hombre no la puede cumplir, que el hombre ha sido formado del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra ha sido tomado, al polvo volverás. Tienes una ley del pecado que está vinculado a tu cuerpo, que fue tomado del polvo de una tierra desordenada y vacía. El ser humano ha sido demandado por Dios a reconocer que en él hay una ley del pecado. Por eso que el apóstol Pablo fue escogido con pinzas por Dios, preparándolo en todo el conocimiento de Dios, siendo un fariseo, y cuando se convierte a Cristo, ahora lleno del Espíritu Santo, con todo el bagaje de conocimientos absorbido de los profetas, porque eso es un fariseo, uno que estudiaba a los profetas, como ningún otro. No hay ningún otro ser humano a quien Dios le haya revelado lo que es la iglesia. El apóstol Pablo escribe en Efesios 5:30 respecto de la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. El apóstol Pablo recibió la revelación de lo que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo escribe en 1 de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos en vida, seremos arrebatados para reunirnos juntamente con ellos en las nubes, y así esperar al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, fue el apóstol Pablo el que recibió esta revelación. Es el apóstol Pablo el que dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Porque el Señor mismo, dice el apóstol Pablo, Él será el que tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No fue Pedro, no fue Santiago, no fue Juan, fue el apóstol Pablo, un hombre lleno de la revelación de Dios. Y en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Querido amigo, eso es arrepentimiento. Una persona salvada del infierno, con vida eterna, nacida de nuevo, sellada con el Espíritu Santo, como lo era ya el apóstol Pablo, está reconociendo el pecado mora en mí no mora el bien. ¿Lo has reconocido tú? Eso es lo que Dios pide al ser humano, que se arrepienta de lo que el ser humano va a hacer hasta que se muera. Una persona que jamás podrá evitar pecar, que el pecado estará en él hasta que se muera, que el mal estará cohabitando en su cuerpo hasta que se muera, que jamás tú ni yo podremos evitar pecar. Nosotros tenemos que no pecar, estamos exhortados a no pecar, pero del todo, en el 100%, jamás podremos evitarlo, pecar. Dios pide que el hombre se arrepienta. Arrepentimiento es reconocimiento, metanoia, es un cambio en las creencias. El hombre cree que no es tan malo, el hombre cree que no tiene por qué ser condenado, que él no es objeto de ninguna condena, que Dios es puro amor. El hombre cree que cuando muere no va al infierno, vuela alto el hombre, va al cielo. Tienes que dejar esas creencias porque tú has pecado contra Dios y el pecado ha condenado a tu alma irremediablemente a la muerte eterna. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y tu alma ha pecado. Y cuando tu alma ha pecado, tu alma ha quedado condenada a la muerte. Y no hay nada de ahí en adelante que tú puedas hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de tu alma quede sin efecto. El hombre tiene que entender eso, que el pecado se condena con la muerte. El pecado es una desobediencia a los mandamientos de Dios. Dios ha mandado, no mentirás. Tú, cuando mientes, has pecado. Y cuando has mentido, has pecado, tu alma ha quedado condenada a la muerte. Si ese mismo día tú cometes otra mentira, lo que te ocurre es que tu alma queda más condenada aún. Hay más grado de condena a la muerte para tu alma. Si mañana tú codicias, es un tercer pecado que cometes. Y tu alma ha quedado cada vez más condenada. Ahora hay otra sentencia a la muerte para tu alma. Hay 3 sentencias, 3 condenas. Si pasado mañana tú tienes un mal deseo, has pecado contra Dios. Hay una 4ª condena a la muerte de tu alma. Lo único que le va ocurriendo al ser humano, sin que haya sido sustituido por Cristo en la cruz, es que en tanto el ser humano vaya viviendo en este mundo y vaya pecando, porque no hay hombre que no peque, lo que le va ocurriendo al ser humano, lo único que le va ocurriendo es que su alma va quedando cada vez más condenada al infierno. Más grados de condena, más sentencias, más condenas a la muerte del alma. El hombre va acumulando grados de condena sobre su alma, a la muerte. Es lo único que le va ocurriendo
sin que haya sido sustituido por Cristo en la cruz del Calvario. Todos nosotros, los que hemos sido salvos de la condena al infierno por nuestros pecados, hemos creído que vamos a pecar hasta que nos muramos. Nos hemos arrepentido de lo que seremos hasta que nos muramos. Personas que jamás podremos evitar pecar y que cada vez que pecamos, más y más nuestras almas van quedando condenadas a la muerte. Pero hemos creído que nuestras almas han sido sustituidas por Cristo. Que Cristo en la cruz, en vez de nuestras almas, se puso voluntariamente en la cruz, dejándose cargar con los pecados que nuestras almas van a cometer toda nuestra vida. Acuérdate tú de lo que dijo el Señor en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida en vez de la tuya. En la cruz del Calvario Cristo puso su vida, en vez de ti, en vez de la tuya. Por amor a tu alma, en lugar de ti, Cristo se dejó cargar judicialmente o penalmente con los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, de manera tal que tú has sido sustituido judicialmente. En la cruz del Calvario hubo un juicio de sustitución por los pecados que cometerás durante toda tu vida, para que ahora por ningún pecado que tú cometas en esta vida, tú los tengas que volver a pagar. Entendiendo que ya todos los pecados que vas a cometer durante esta vida ya le fueron penalmente imputados a Cristo en la cruz del Calvario, dejándose Él crucificar, dejándose Él ser imputado con los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, para pagarlos Él en vez de los que los pagara tu alma. Porque tu alma tendría que pagarlos con la muerte eterna. El pecado se condena así, con la muerte. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? Cuando tú crees que Cristo en vez de ti murió por tus pecados, tú eres salvo. Cuando tú crees en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Ese es el anuncio. Tienes que oír el anuncio y creerlo, porque es la verdad. Cristo en vez de ti fue condenado a la muerte por tus pecados. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por mis pecados, los tuyos y los míos. Y de esa manera nos salvó. Nos salvó de nosotros tener que ser condenados. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes la sustitución? ¿La entiendes? ¿Entiendes que fuiste sustituido judicialmente? ¿Lo has creído? Creerlo te hace salvo. Porque cuando tú crees esta verdad, la validas para ti. Y cuando tú no crees esta verdad, estarás creyendo las mentiras religiosas. O estarás creyendo puras mentiras en general. Que tú puedes dejar de pecar, que tú eres salvo promediando tus pecados con buenas obras, que tú eres salvo cumpliendo los mandamientos, dejando el pecado, guardando santidad, como lo dicen los pentecostales. Los pentecostales, como toda gente religiosa, entiende que el ser humano tiene que ser salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de haber desobedecido los mandamientos de Dios, al menos uno. Cuando el ser humano desobedece un mandamiento, su alma queda condenada a la muerte. Entonces el ser humano tiene que ser salvo de que su alma sea condenada a la muerte por haber desobedecido un mandamiento. Ahora, la religión te dice que tú eres salvo cumpliendo los mandamientos. Mira qué estupidez más grande, mira qué contradicción. Tú has sido condenado a la muerte por haber desobedecido los mandamientos de Dios. Y ahora los pentecostales, los bautistas, los religiosos, los evangélicos o los católicos, cualquier tipo de religión o religioso te dice que tú ahora eres salvo cumpliendo los mandamientos, dejando de infringirlos. Si ya lo infringiste los mandamientos, y eso te hizo entrar en un proceso de muerte irreversible. El proceso de muerte es irreversible. Tú no puedes hacer nada para dejar exenta la condena a la muerte de tu alma. O las diversas sentencias a la muerte de tu alma. Tú no puedes hacer nada. O los pecados los pagas tú con la muerte de tu alma siendo lanzada al lago de fuego. O tú crees de una buena vez que en vez de ti, Cristo se dejó imputar con todos tus pecados que vas a cometer durante toda tu vida, para pagarlos Él en vez de ti, siendo Él condenado en vez de ti a la muerte, en vez de tu alma ser condenada a la muerte. Y que Cristo te ha salvado por sustitución. Que cuando ahora tú cometas algún pecado, ya no los tienes que volver a pagar tú, ya los pagó Cristo en vez de ti. La paga del pecado es muerte. Y Cristo en vez de ti, por amor a ti, se dejó imputar penalmente en la cruz del Calvario con todos tus pecados para darte salvación. Entiéndelo, el infierno es real. Y tú tienes que ir por Cristo. Cristo es la puerta de tu salvación. Él te salvó en la cruz del Calvario. Tienes que creerlo. Y en ninguna otra hay salvación.
porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Salvo de tener que nosotros tener que pagar por nuestros pecados. Los pecados se condenan con la muerte del alma, así se pagan. O los pecados los pagas tú, todos los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, porque todos los pecados, cualquiera sea, uno por sí solo, independiente de los demás, igualmente condena tu alma a la muerte. Así que tienes que pagarlos todos tú con la muerte de tu alma. Así se pagan los pecados. O tú creerás de una buena vez que ya Cristo los pagó en vez de ti, los pagó todos. Y creyendo esta verdad ocurrida en la cruz, tú eres salvo. Es por eso que el Señor Jesucristo en Juan 8:24 advierte solemnemente a los incrédulos. El Señor advierte: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor está diciendo: si no creéis que yo soy tu Salvador, que en vez de ti me dejé imputar penalmente con todos tus pecados que vas a cometer durante toda tu vida, porque yo los conocí todos tus pecados, conocí toda tu vida, porque yo no necesito que transcurra el tiempo para saber cuántos pecados tú vas a cometer. El Señor es Dios todopoderoso, que Él existe en la eternidad. Nosotros estamos encapsulados en el tiempo. El Señor no necesitó que transcurriera el tiempo para conocer todos los pecados que tú vayas a cometer en el futuro. Los conoció todos, y todos esos pecados Cristo se los dejó Él imputar penalmente en la cruz del Calvario para Él pagarlos, muriendo por tus pecados, por todos tus pecados. Para Él ser condenado a la muerte en vez de que tu alma fuera condenada a la muerte. ¿Has entendido la salvación por sustitución? Cuando tú cometes pecado hoy, penalmente tu alma no es condenada. El que fue condenado penalmente a la muerte fue Cristo, en vez de ti, en vez de tu alma. Dice la Escritura, en Efesios 2:15, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de Dios tenía dos componentes, igual que la ley humana, que tiene dos componentes. La ley humana tiene el componente civil y el componente penal. Cuando el ser humano infringe la ley, es condenado, civilmente o penalmente, o condenado igualmente, penal y civilmente. Cuando una persona infringe la ley del tránsito, o una persona comete calumnias o injurias, el ser humano puede ser condenado civilmente a pagar una multa. Pero si un ser humano infringe la ley del tránsito, cruza una calle como esta, un cruce, con la luz roja, se arriesga a una condena civil, a una multa económica. Pero si además de eso, el ser humano, por haber infringido la ley, mata en ese accidente, ocurre un accidente, y una persona atraviesa legalmente su cruce, pero como tú infringiste la ley, cruzaste con luz roja, te arriesgas una condena civil, económica, pero además, por haber cruzado la luz roja, hiciste que una persona que estuviera en su propio derecho de cruzar la calle fuera impactada por ti, y esa persona murió. Ahora tú te arriesgas a una condena penal, prisión o pena de muerte. La ley humana tiene dos componentes, la condena civil y la condena penal. La ley de Dios tenía estas dos componentes. Cuando el ser humano desobedece a Dios, infringe la ley de Dios, los mandamientos, quedaba el ser humano condenado penalmente y también condenado moralmente. O sea, al infringir los mandamientos de Dios hay consecuencias penales, habían consecuencias penales, pena de muerte para el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. El acta de los decretos se infringía sobre el que infringía la ley de los mandamientos. El acta de los decretos consiste en las siguientes promulgaciones, los siguientes decretos. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Infringir la ley penalmente condena el alma a la muerte. Pero cuando Cristo en la cruz del Calvario se dejó imputar penalmente con los pecados que tú vas a cometer toda tu vida, para pagarlos Él, de tal manera que el acta de los decretos, que exigen la muerte del infractor a la ley de los mandamientos, esa acta de los decretos se dejó caer sobre Cristo, quedando para nosotros anulada. Entonces Cristo abolió en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, en lo penal, la ley de Dios ha quedado abolida. En lo moral, no. La ley de Dios moralmente sigue vigente. Cristo dijo: no penséis que he venido a destruir, abolir, la ley. No he venido a destruir, a abolir, dice Cipriano de Valera, sino a cumplir, a completar, dice el original.
Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Bueno, cuando Cristo vino al mundo, vino a cumplir la ley, a completarla. Más cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, la abolió penalmente. El componente penal de la ley quedó abolida. Y en Romanos 5:13 leemos, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. En lo penal, el ser humano jamás será inculpado, porque aquel que fue inculpado a la muerte o condenado a la muerte por nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, la ley ha quedado abolida penalmente. Ahora, la ley tiene un componente penal y un componente moral. La ley humana, pero la ley de Dios en lo penal ha quedado abolida. Entonces, en Romanos 5:12 y 13 leemos, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Ok? Entonces, dice ahí, Romanos 5:13, que estando ya la ley inexistente, el ser humano no puede ser inculpado de transgresor de una ley que ha sido abolida. Ese es el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, que nos abolió la ley en lo penal. En lo moral la ley sigue vigente, porque Cristo dijo que Él no iba a venir a abolir la ley, sino a completarla, porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley, ni una tilde. Ahora la ley está vigente en lo moral. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, ahí nosotros tenemos una ley de la siembra y la cosecha. Dice, no os engañéis, dice la palabra del Señor. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, hay una ley de la siembra y la cosecha. La ley en lo moral sigue vigente. Cuando el ser humano infringe la ley, cuando peca, tiene consecuencias morales para su vida. Dolor, vergüenza, tristeza, enfermedad, incluso la muerte física. Pero en lo penal, como la ley ha sido abolida, ya nunca más el hombre es condenado penalmente. Su alma nunca más es condenada a la muerte por pecar, porque la ley en lo penal ha quedado abolida. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos Efesios 2:15, aboliendo en su carne, Cristo Jesús, cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mira qué maravilla, la resultante de que Cristo nos haya salvado en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y en Romanos 5:13 dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Donde no hay ley en el aspecto penal, tu alma no puede ser penalmente condenada a la muerte, pena de muerte para tu alma. Hay condenas morales, pero no penales. No creer esto es lo que hace que tu alma vaya al infierno. Ahora, en Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, leemos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no siendo judíos, siendo gentiles, como los chilenos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos penalmente, en el aspecto penal, perdonándoos todos los pecados. O sea, cuando tú pecas penalmente, tu alma no es condenada, has quedado perdonado. Cuando Cristo en vez de ti fue condenado a la muerte penalmente por todos tus pecados. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acta de los decretos anulada, ley abolida, donde no hay ley no se inculpa de pecado, de manera que tu alma ha quedado completamente salvada. Ningún pecado que tú cometas condena a tu alma penalmente. Nunca más infierno para tu alma cuando tú cometes pecado. Lo hizo Cristo por nosotros, nos ha salvado. Esto es evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si Cristo Jesús murió por tus pecados, tú has quedado salvo. Has quedado completamente salvo. Cuando tú cometes pecado ahora, ya no los tienes que volver a pagar tú. Ya te los pagó todo Cristo en la cruz.
Ahora cuando cometes pecados tienes que confesar el pecado, sabiendo que tu alma no es condenada. El que fue condenado a la muerte, en vez de que tu alma fuera condenada a la muerte, fue Cristo en la cruz del Calvario. Lo único que condena al ser humano a la muerte en el infierno es que no crea en el anuncio, es que no crea en la obra de salvación consumada por Cristo en la cruz, que es una obra de salvación sustitutiva. Cristo en vez de mí, Cristo en vez de ti. Él se puso en vez de ti y en vez de mí, en vez de nosotros, en lugar de nosotros, por amor a nuestras almas en la cruz del Calvario. El único que puede poner su vida y volver a vivir, volver a tomar su vida, es decir, el único que es la resurrección y la vida, Cristo Jesús, lo hizo en vez de ti. Entendiendo que el pecado, o los pecados, cualquiera sean, son condenas a la muerte para nuestras almas, y que cuando tu alma es condenada a la muerte por tus pecados, tu alma siendo condenada a la muerte no puede volver a la vida. Entendiendo esto Dios, Él envió a su Hijo, Dios Hijo, el que tiene poder para volver a vivir después de morir, para sustituirte a ti y a mí en un juicio de condenación ocurrido en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados que vamos a cometer tú y yo hasta que nos muramos. Por supuesto que este anuncio tan maravilloso no es una licencia para pecar. No es que Dios nos esté dando permiso para pecar. El pecado va a traer réditos terribles, morales para nuestra vida. Pero de todas las consecuencias terribles que hay por pecar, jamás la condena a la muerte del alma. De eso se encargó Cristo en la cruz. De manera que lo que te condena a ti es tu incredulidad. El pecado de incredulidad te condena. Que tú no creas que Cristo ya te dio vida eterna. En Juan 10:28 el Señor ha dicho, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nunca más tendrás que morir, por ningún pecado que cometas. El que fue condenado a la muerte, a morir, por tus pecados de toda tu vida, fue Cristo, en lugar de ti. En justicia nadie paga 2 veces por un mismo delito. En la cruz del Calvario fueron imputados todos tus delitos, que son pecados que se condenan con la muerte del alma. Así Cristo te dio vida eterna, te salvó. Tienes que creer lo que dijo Cristo. Cristo dijo, y yo les doy vida eterna. ¿Lo has creído? Y dijo más Cristo, y no perecerán jamás. ¿Lo has creído? No creer te condena. Antes de ascender a los cielos, antes de ir a la cruz, y luego ascender a los cielos resucitando al tercer día, el Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo a vosotros, Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 8. En el versículo 9, Juan 16, 9, el Señor ha dicho el Señor, de pecado por cuanto no creen en mí. Eso es lo que te condena, no creer lo que ya Cristo hizo por ti, que Él ya pagó toda tu deuda, que ahora cuando tú pecas nunca más eres condenado. Y cuando tú no sabes a dónde vas después de morir, estás demostrando que no has creído que Cristo te salvó. Y eso a ti te condena, tu incredulidad, el que tú no sepas a dónde vas después de morir. En Juan, capítulo 12, versículo 35, el Señor ha dicho, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y en el versículo 46, Juan 12, 46, el Señor ha dicho, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Cristo no vino a dar su vida en vez de ti, en vez de la tuya, para él ser condenado por todos tus pecados y morir por tus pecados, para que ahora tú no sepas a dónde vas después de morir. No, Cristo vino a morir por tus pecados para que tú sepas que tienes vida eterna. En 1 Juan 5:13, en contraste de Juan 12:35, 12:35 de Juan dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En 1 Juan 5:13, escribe el apóstol Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis con toda seguridad que cuando mueras vas a la vida, al cielo, después de morir. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va, mas el que cree lo que Cristo hizo por él, por todos nosotros, en la cruz del Calvario, que Cristo murió en vez de nosotros por todos nuestros pecados y así nos salvó de nosotros ser condenados cuando cometamos pecados, aquel sabe que tiene vida eterna, porque ha creído. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:3. Querido amigo, si tú no tienes convicción de que cuando mueras vas al cielo, entonces tú no has creído que Cristo te dio vida eterna, y eso te condena.
Lo que condena al ser humano no son sus pecados, no, porque todos los pecados penalmente fueron condenados en Cristo. Por lo tanto, lo que condena al ser humano es no creer que Cristo ya te salvó cuando Él fue condenado a la muerte en vez de ti por tus pecados. El que tú no sepas a dónde vas después de morir, habiendo Cristo dado su vida en vez de la tuya, siendo Él condenado a la muerte por tus pecados, eso te condena. El que tú no sepas a dónde vas después de morir. El que tú no tengas convicción en Cristo. Lo único que le va ocurriendo a un ser humano sin que haya sido sustituido por Cristo, hecho que ya ocurrió hace 2000 años en la cruz, es que su alma va siendo cada vez más condenada. Y ese proceso no es reversible. No, las sentencias diversas por los diversos pecados que cometeremos en esta vida no son negociables. Una vez que tu alma ha cometido pecado, tu alma ha quedado condenada. Y no hay nada que tú puedas ofrecerle a Dios, hacer o dejar de hacer para que la sentencia de la muerte de tu alma quede sin efecto. Tu salvación era por sustitución, nada más. La única forma en que tú fueras salvo era por sustitución, que alguien te sustituyera en un juicio de condenación por todos tus pecados. Y ese juicio de condenación por todos tus pecados y por todos mis pecados y por los pecados de todos los seres humanos del mundo ocurrió en la cruz del Calvario. Y ahí Cristo fue condenado a la muerte en vez de ti, en vez de tu alma, por todos tus pecados. Este es el anuncio, querido amigo, que tú debes creer para ser salvo. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si Cristo Jesús murió por tus pecados, tú cuando mueras vas al cielo. Por ningún pecado que tú cometas ahora en esta vida, tu alma tiene que ser condenada. El que ya fue condenado en vez de tu alma fue Cristo por todos tus pecados. Nadie paga dos veces por un mismo delito. Todos tus delitos, que son pecados que se condenan con la muerte, le fueron imputados penalmente a Cristo y Él los pagó todos en vez de ti, muriendo por tus pecados. Así has quedado salvo. ¿Lo has creído? Querido amigo, te hago una pregunta muy solemnemente, encarecidamente. Responde esta pregunta. ¿Murió Cristo por tus pecados?